la región de Samaria. Cuando Israel se divide, tras el reinado de Salomón, se divide en dos reinos: el reino de Judea, que es la tribu de Judá, y las 10 tribus del norte. Entonces el reino de Judea tiene sus reyes, tiene sus leyes y sus formas de trabajar, y el reino de Israel tiene igual sus reyes y su forma de trabajar. Como Jerusalén, donde estaba el templo, estaba en el reino de Judea, el rey Omri, si no me equivoco, establece a Samaria como la capital del reino de Israel. Después de un tiempo que establecen los lugares para adorar y todo dentro del reino de Israel, llega a Siria durante el reinado de Oseas y conquista la región de Samaria y sacan a todos los judíos de la región de Samaria. Cuando los sacan, queda un remanente pequeño y los asirios se establecen ahí y se empiezan a mezclar entre ellos. Empieza a haber un mestizaje entre los asirios y los judíos. Entonces los judíos empiezan a perder todo lo que... ¿Es mi idea o esto tiene eco? Es mi idea, no tiene eco. Perdón. Entonces, pasa todo esto y los samaritanos cuando regresan los judíos del cautiverio de Asiria, los samaritanos ya son un pueblo mestizo, ya no tienen las mismas tradiciones, ya no ven a los profetas de la misma forma, ya nada más toman el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley, como un mandato dictatorial, como simple política. Ya no conocen a Dios de la misma forma. Entonces, si usted lee el capítulo 4 completo, al principio dice que Jesús estaba teniendo ¿cómo se llama? Unas situaciones por las cuales él tenía que viajar de la región de Judea a la región de Galilea, que es literalmente del norte al sur de Israel. Quería poner un mapa, pero no se pudo por tiempo. Pero si usted ve un mapa de la región de Israel en los tiempos de Jesús, al norte está Judea, al sur está Judea, al norte está Galilea y en medio está la región de Samaria. Como los judíos veían al pueblo de Samaria como un pueblo de mestizos, como un pueblo mixto, como algo impuro, lo que hacían era darle la vuelta. Cuando tenían que viajar de Judea a Galilea, lo más común era irse por la parte de la costa o cruzar el río Jordán, viajar por Perea y llegar a Galilea, no cruzar por Samaria. Cuando era necesario, por fiestas, por tiempo, por ciertas situaciones, tenían que pasar por la región de Samaria. En este momento, no había la necesidad, por así decirlo, de que Jesús atravesara Samaria. Pero, al principio, en el versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Había muchos caminos, pero para Jesús era necesario pasar por Samaria. Para Jesús era necesario este encuentro que venía después. Porque cuando está en el pozo de Jacob, conoce a una mujer, le dice, dame agua. La mujer le dice, no, tengo sed, dame agua. La mujer le dice, no te voy a dar agua porque para empezar soy mujer, no tendríamos por qué estar hablando en público. Segundo, yo soy samaritana, tú eres judío y pues hay broncas entre nosotros. Y tercero, pues yo no soy la mejor persona a la que te podrías acercar, porque dice que la mujer va cerca del mediodía a tomar agua, que era el peor momento del día en ese momento para ir a tomar agua. Nadie iba a agarrar agua en ese momento. Entonces eso ya nos da un contexto de por qué la mujer iba a esas horas. Ella no quería encontrarse con nadie en ese momento, pero ahí estaba Jesús, solo. Entonces empiezan a platicar, Jesús le empieza a hablar a esta mujer respecto de su vida. Esta mujer se asombra
Y le dice, ahora sí vámonos a la lectura, versículo 19. Y ella le responde, aquí. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es lo que les decía ahorita, se divide el reino. Los samaritanos, el pueblo de Israel, el reino de Israel establece Samaria como el lugar para adorar, y los judíos siguen estableciendo que Jerusalén es el lugar para adorar. En la traducción, en el texto original, lo más cercano a cuando la mujer le responde, creo que tú eres profeta, ella le dice, veo que tú eres profeta. O sea, yo no me imagino, por todo lo que está pasando, por todo lo que me estás diciendo, por la forma en que me estás hablando, yo puedo ver que tú eres alguien importante. Ella le dice a Jesús. Y establecen esto, ¿no? Esta charla de nosotros adoramos aquí, a nosotros se nos enseñó que tenemos que adorar aquí, que adorar de esta forma, y ustedes dicen que es acá y que es de estas otras formas, ¿no? Y Jesús le contesta a la mujer, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En el versículo 22 Jesús le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Los samaritanos era un pueblo que había perdido todas sus costumbres y tradiciones judías. Nada más tenían el Pentateuco como una ley, como algo que había que obedecer porque ahí estaba. Pero en realidad no tenían una intimidad con Dios. Ellos no tenían un tabernáculo, no tenían sacerdotes. Ellos nada más conocían el Pentateuco, y por lo mismo de que se habían estado mezclando, tenían ideas también de dioses ajenos, por los gentiles que habían estado viviendo entre ellos y que habían sido también sus padres. Entonces Jesús le dice a esta mujer: ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes saben, tienen una idea, no dejan de conocer todo esto, pero en realidad no conocen a Dios. Los judíos tenían una intimidad con Dios, tenían formas, tenían tradiciones, sí eran muy tradicionalistas, sí en este momento los fariseos eran algo que se estaba desviando completamente, pero conocían a Dios. A lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo los judíos y sus tradiciones se acercan a Dios de formas diferentes. Los samaritanos no. Sin embargo, Jesús no hace menos a esta mujer. Él está sentado ahí con ella en el pozo, le pide agua y platica con ella. Para Jesús era bien importante esta plática. Para Jesús era bien importante poder acercarse a esta mujer, porque era parte de su ministerio. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, esta historia nada más aparece en el Evangelio de Juan. Juan se enfoca mucho en demostrar a Jesús como el Mesías, a Jesús como el Salvador. Y esta historia va de todo para eso. Entonces cuando le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el texto original, Juan está escrito en griego antiguo. En el texto original, cuando dice Dios es espíritu, dice Dios es neuma. Neuma es la raíz griega
de donde sale todo lo que tiene que ver con respiración, con el aparato respiratorio, y en los textos filosóficos de los griegos se utilizaba como el aire en movimiento. Entonces cuando dice en el versículo 23, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, utiliza la palabra neumati, que quiere decir con las cualidades del neuma, con las cualidades de la respiración, con las cualidades de el aire en movimiento. Entonces, cuando dice Dios es espíritu, no se refiere nada más a algo muy, muy elevado, se refiere más a un Dios está en todos lados y se está moviendo en todos lados. Ya Jesús no establece que Dios está únicamente en el lugar santísimo. Él ya se está moviendo de Judea a Galilea, pasando por Samaria y pasando por todos lados, recorriendo todo Israel. Él ya está haciendo un ministerio porque Él es Dios. Y más adelante lo vamos a ver. Y cuando dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, dice adoradores con la cualidad del aire en movimiento. Si nos vamos rigurosamente a la traducción literal, dice adoradores con las cualidades del aire en movimiento. Es decir, que por todos lados, que por donde los adoradores se muevan, ellos van a estar adorando siempre. Y es algo bien difícil, no voy a decir, ay, qué espiritual. Es algo bien difícil poder llegar a ese punto donde todo lo que haces, donde quiera que te mueves, donde todo lo que hagas sea adoración a Dios. Porque es bien difícil, porque primero te tienes que desarraigar de tu carne, primero te tienes que desarraigar del viejo hombre y decir, tengo que cambiar esta actitud. Esta actitud verdaderamente es adoración a Dios cuando lo estoy haciendo. Cuando estoy en mi casa con mi familia, ¿estoy adorando a Dios todo el tiempo? Adoradores con la cualidad de la respiración. ¿Usted se da cuenta cuando está respirando? Ahorita que les dije respiración y les pregunté si se dan cuenta, se hicieron conscientes de su respiración, ¿verdad? La mayoría. A mí me pasa mucho, que de repente soy consciente y empiezo a respirar y digo, ay, ¿no? Pero normalmente durante el día no nos damos cuenta. Respiramos porque es un reflejo, respiramos porque es algo que nos nace naturalmente. No estamos todo el tiempo pensando, ay, tengo 5 minutos en respirar profundamente. Pasa, respiramos y ya. Así tiene que ser nuestra adoración. Que no importa dónde estemos, que no importa lo que hagamos, ni siquiera nos demos cuenta que nuestras acciones y nuestra palabra es de adoración a Dios. Siempre, sin importar lo que está pasando. Y después nos vamos al versículo 25 y 26. La mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La mujer conocía los profetas, la mujer conocía las profecías, conocía la palabra, sabía, a pesar de que no tenía una relación directa con Dios y estrecha y de cercanía, ella conocía la palabra, ella conocía la profecía. Y es bien diferente la forma en que los samaritanos esperaban al Mesías a cómo los judíos esperaban al Mesías. Los judíos esperaban al Mesías como de una forma más política y militar. Los judíos esperaban, recordemos que en este momento Roma tenía, Israel era territorio romano, Israel y Judá eran territorio romano. Entonces los judíos en este momento esperaban que llegara el Mesías y que fuera un hombre
que supiera de guerra, que supiera de política y que los pudiera liberar de ese yugo que tenían. Eso esperaban los judíos del Mesías. Los samaritanos no. Los samaritanos sabían que iba a venir un Mesías y que los iba a liberar. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero sabían que iba a venir un Mesías. Entonces, cuando ella le dice, sé que ha de venir el Mesías, y cuando él venga, nos declarará todas estas cosas, Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. Cuando Jesús ante los judíos nunca les dice yo soy el Mesías. Y cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú? Él siempre les contesta de una forma en que nunca se declara él mismo tal cual. Y cuando Jesús utiliza el yo soy, es la traducción griega literal del eye hacer eye, que es de donde viene la palabra Yahweh. Si les digo muchas palabras y todo esto, es porque yo estudio lingüística, entonces para mí la Biblia no es nada más lo que está escrito aquí, es irme desde el principio y cómo se usan las palabras y todo esto, ¿no? Entonces, si hay algo que no se entiende, sin ningún problema, pueden decir, hey, espérate, no entiendo, se vale. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, Él se está declarando a sí mismo Dios. Es la misma palabra que se utiliza para cuando Moisés está enfrente de la zarza y le dice, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? Diles que yo soy el que soy, dice Dios. Diles que te manda el gran yo soy el que soy. Y Jesús se le declara a esta mujer samaritana que no tenía una relación estrecha con Dios, que era una mujer conocida por haber tenido 5 esposos y vivir con otro hombre que ni siquiera era su esposo. Una mujer que iba a buscar agua a mediodía para que nadie la viera, para no encontrarse con nadie al momento de buscar algo tan importante para su vida como lo era el agua. Jesús le dice, yo soy ese de quien tú estás hablando. Tú estás hablando con ese Mesías del que tú conoces. Jesús se presenta a sí mismo ya como el yo soy, como Yahvé. Entonces, en este momento llegan sus discípulos. Después de esto, llegan sus discípulos. Esta historia también nos habla mucho del control que tenía Jesús sobre estas situaciones. Porque en primera, Él pudo haberse ido a rodear, brincar el Jordán, irse por la región de Perea y llegar a Galilea, que era un camino muchísimo más transitado. Podía haberse ido por la costa para no pasar por la región de Samaria. Pero a Él le era necesario pasar por Samaria. Él tenía una cita ahí. Para Él era importante encontrarse con esta mujer y decirle, yo soy el agua viva. Y en este momento, cuando Él termina de declararse, yo soy el que soy, llegan sus discípulos a interrumpir la plática. Y le preguntan, y dice, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Tradicionalmente no era bien visto que un hombre y que una mujer hablaran en público. Y menos si esa mujer no era tu esposa y ese hombre no era tu marido. Era algo súper mal visto. Y sus discípulos llegan, ven a Jesús hablando con una mujer en el pozo y no le hacen preguntas ridículas. No le preguntan, ¿por qué estás hablando con esta mujer? ¿De qué están hablando? ¿Por qué están hablando? Sus discípulos llegan y lo ven y se maravillan.
saben que algo está pasando. Saben que algo importante está pasando en ese pozo con Jesús y con esta mujer. Saben que esa plática, que esa cita que tenía Jesús, por la cual le era necesario pasar por Samaria, es algo maravilloso. Y entonces la mujer, estamos en el versículo 28, por si no nos vamos siguiendo. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Recordemos que Juan y Mateo son los dos evangelios que son discípulos directos de Jesús. Son personas que estuvieron ahí cuando pasaron las cosas. Marcos y Lucas son personas que llegaron después en otros ministerios y recopilaron información para dárselas a alguien más, para escribir ellos su evangelio. Pero Mateo y Juan están ahí. Ellos lo viven. Entonces este detalle que deja Juan, que dice: entonces la mujer dejó su cántaro. El momento era tan impresionante para ella, lo que había pasado en ese momento era tan impresionante para ella, que ella había ido a sacar agua del pozo para llevar a su casa. Ella había ido a sacar agua del pozo. ¿Y qué hizo? Sacó agua del pozo, dejó su cántaro y se fue después de lo que pasó con Jesús. Para ella era más importante ir y decirle al resto de las personas: miren, me acabo de encontrar un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Creo que este hombre es el Cristo, creo que este hombre es el Mesías. Este hombre me está hablando de una forma y estoy sintiendo algo que jamás en la vida. Yo tenía algo que hacer, pero ya no me importa. Quiero contarles lo que está pasando en este momento, lo que estoy viviendo. Entre tanto los discípulos, versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Lo más probable en este momento es que Jesús haya citado la palabra de Moisés, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dice: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Jesús había sido enviado a Samaria. Jesús había sido enviado a ese pozo. Jesús había sido enviado a hablar con esta mujer. Para él era necesario pasar por Samaria. Él tenía una cita ahí. Él tenía a alguien a quien hablarle ahí. Alguien que conocía la ley. Alguien que adoraba a Dios, pero no conocía al Dios que adoraba. Para él era necesario esa cita y hacer esta voluntad. Para Jesús era más importante hablar con esta mujer y revelarse ante esta mujer como el Mesías que comer el alimento que le habían traído. Él dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen, porque no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de cumplir esa voluntad que Dios me ha mandado a hacer. Y de aquí nos vamos al versículo 35. Sigue Jesús hablando con sus discípulos. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega.
Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús utiliza, lo más probable es que esto haya sido por ahí de los meses de noviembre, por el otoño, porque dice que falta, no dicen ustedes, faltan 4 meses para la siega. La siega normalmente era en la primera semana de primavera. Jesús utiliza esta analogía de, miren, levanten los ojos y miren el campo. Levanten los ojos y miren esta región de Samaria. Levanten los ojos y miren a esta mujer que me encontré yo en el pozo. Y miren a todas estas personas que están delante de ustedes escuchando mi palabra. Levanten los ojos y mírenlos, porque ya es momento de cegar. Jesús conocía el corazón de cada una de las personas que estaban ahí. Jesús conocía el corazón de la mujer samaritana. Es tan importante la historia y tan interesante el hecho de que nunca se nos mencione el nombre de la mujer. Nada más la conocemos como la mujer samaritana. Y hemos escuchado esta historia un montón de veces y nada más sabemos que es la mujer samaritana. Y Jesús le dice, volteen hacia arriba, miren el campo. Cuando el trigo está listo para recoger sus semillas, sus frutos, la parte de arriba se llena como de un velo blanco. Ahí es cuando uno sabe que el campo está listo para recoger, para cegar. Entonces Jesús les dice, volteen, miren que el campo ya está blanco. Miren a todas estas personas a las que les estamos hablando, les dice Jesús. Les da a entender Jesús. Miren a todas las personas a las que les estamos hablando. Ellos ya están listos para que nosotros recojamos fruto de ahí. Ellos ya están listos para que nosotros quitemos ese fruto y sembremos más. A ustedes les va a tocar nada más cegar, les dice a sus discípulos, lo que yo ya estoy sembrando en este momento. Que es una analogía al evangelismo. Jesús les está diciendo, miren el campo, está listo para que empecemos a sacar frutos. Todas estas personas están listas para que nosotros los hagamos crecer. Labraron sus labores. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos eran un pueblo mixto, era un pueblo que no conocía, era un pueblo que sabía pero no sabía, que tenía ideas pero que no tenía profundidad en la intimidad con Dios. Los judíos eran un pueblo que sabía, era un pueblo que tenía intimidad con Dios, que cada año hacía sacrificios, que cada año enviaban al sumo sacerdote y Dios estaba ahí en el tabernáculo. Los samaritanos no. Eran 2 polos bien opuestos, pero Jesús se reveló primero a los samaritanos y les dijo, y los samaritanos recibieron la palabra y aceptaron quién era Jesús. Muchos judíos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Muchos fariseos, mucha gente estudiada, mucha gente letrada no quería aceptar lo que era Jesús, no querían ver lo que era Jesús, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban un Mesías que fuera militar, que fuera político, que fuera alguien con poder para sacarlos de su esclavitud. Y los samaritanos esperaban a alguien que los liberara, que les quitara ese peso que traían de ser hechos a un lado. La gente prefería cruzar el río Jordán, caminar, era casi el doble de camino.
Era casi el doble de camino, cruzar el río Jordán, irse hacia el norte y volver a cruzar el río Jordán por la parte norte para llegar a Galilea. Y eso era lo que prefería hacer la gente antes que pasar por Samaria, porque eran un pueblo impuro, porque eran un pueblo que conocía a Dios pero no lo adoraba de la forma correcta. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y cuando Jesús le da sus últimas palabras a sus discípulos antes de ser elevado al cielo, Él les dice en Hechos 1:8, vámonos a Hechos 1:8 de una vez, ¿qué le parece? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ya había hecho una labor en Samaria antes de decirle a sus discípulos que le iban a hacer testigos en Samaria. Los samaritanos eran hechos a un lado. Los samaritanos eran gente a la que nadie quería. Sin embargo, Jesús estaba ahí. Y Jesús dio el primer gran ejemplo de evangelismo que trasciende las naciones. Jesús buscó a los samaritanos, no nada más a los judíos, no nada más a los que adoraban en Jerusalén. Jesús buscó a los samaritanos. Jesús quería que todo mundo conociera las buenas nuevas, no nada más los judíos, porque la salvación vino por los judíos a través de Jesús, a través de alguien que nació en Nazaret, del linaje de David, y llegó primero a los judíos. Pero Jesús quería que todo mundo conociera esas buenas nuevas. Jesús quería que los samaritanos y que hasta lo último de la tierra conocieran esa palabra. ¿Y cómo podemos nosotros cumplir con esto que Jesús nos enseña? Siendo adoradores en espíritu y en verdad, siendo gente que no nada más viene a la iglesia y disfruta estas 2-3 horas que podemos estar aquí sentados y cantar cantos y adorar y levantar las manos y todo, sino que cuando estemos allá afuera, adorar sea para nosotros como respirar. Que adorar a Dios sea para nosotros como respirar, sea como el aire en movimiento. Que en todos lados, que todo lo que hagamos, que todo por donde nos movamos, sea para adorar a Dios. Y es difícil. Yo todavía tengo muchas actitudes y muchas cosas que estoy trabajando y que todos los días digo, ay Señor, perdóname porque la acabo de regar aquí, perdóname porque me acabo de enojar por una tontería por la que no me tenía que enojar, perdóname porque esto no es adorarte. Y la gente nos está viendo, la gente todo el tiempo nos está viendo. Y todo el tiempo nos están señalando, ay, eso que eres cristiano, ay, porque es bien fácil resbalarse, pero es bien bonito cuando la gente se acerca a ti y te dice, oye, tengo una bronca. Yo tengo unos años viviendo en Puebla, tengo unos años estudiando en Puebla. Soy uno de los más grandes en mi salón, soy uno de los más viejos, y pues todos mis compañeros son como 5 años más chicos que yo. Entonces ellos saben que vivo solo, entonces les gusta mucho ir a la casa y estar ahí y todo, ¿no? Pero también les gusta mucho de repente marcarme y decirme, oye, estás en tu casa, traigo una bronca, ¿puedo ir a tu casa a platicar? Simón, vente. Y llegan y se abren.
y llegan y se abren, y sí cotorreamos cuando tenemos que cotorrear, pero también cuando tienen una bronca saben que pueden venir a mí y saben que yo les voy a dar no un consejo que viene de mí, sino un consejo que viene de parte de Dios. Y es eso, que la gente se pueda dar cuenta que por donde quiera que nos movemos, que todo lo que hacemos es un acto de adoración. Y trabajarlo no va a ser fácil, y se lo digo de una vez, no va a ser fácil llegar a este punto, pero la recompensa, Jesús le dice a sus discípulos cuando termina de decirles: miren al campo y miren que ya está blanco para la siega, les dice: porque el obrero también recibe salario de su trabajo. También está la bendición de poder ver a la gente crecer, la bendición de poder ver cómo la iglesia crece y cómo la gente a la que le enseñamos y la gente a la que le predicamos crece y cambia sus vidas y cambian para bien. Y todo esto nos lo enseñó Jesús, no yéndose, no desviándose, sino sabiendo que le era necesario también pasar por Samaria, que tenía una cita ahí y que tenía que hablar para dejarnos una enseñanza así de profunda y así de sencilla. Le voy a pedir a los muchachos que vayan pasando y pues esto es todo lo que traía yo preparado. Y si los tengo que dejar con una sola frase, es eso: hay que ser adoradores con las características de la respiración, del aire en movimiento. Muchas gracias.